Aventureros, pues ya se la saben, pues resulta que estos 4 chicuelos se fueron a conocer uno de los muchos hartos bonitos pueblos mágicos que tenemos en mi bello, pechocho, lindo, maravilloso México. Un pueblito donde el tiempo se detuvo y que se localiza en la zona norte del estado de San Luis Potosí, en medio de 2 montañas que forman parte de la Sierra de 14. ¿Ya supieron dónde andan estos chamacos? Pues ahorita Vane nos va a decir, nos va a contar. ¡Hija! Aventureros, hoy nos encontramos en un pueblito mágico aquí en San Luis Potosí, Real de 14, así que acompáñanos a ver qué tanto se puede hacer en este lugar. Pues Real de 14 es un lugar sorprendente, lleno de historia, leyendas y tradiciones. Además, tiene una atmósfera peculiar que le da un aire de pueblo fantasma. Para ingresar al pueblo, tienes que atravesar el túnel Agarrio, un recorrido de 2.3 kilómetros a través de las entrañas de la sierra. Las casas coloniales, calles empedradas y hermosas montañas te darán la bienvenida a este espacio congelado en el tiempo. Y pues lo primero que hicieron fue tomar un pequeño tour en caballo. Ya me salieron vaqueros 2 muchachos. Y ya después de hospedarnos, de comer algo, vamos a hacer un tour en caballos al pueblo fantasma de aquí de Real de 14. Vamos a conocer un poco de la historia de este lugar y pues a ver qué pasa. Y pues ahí se encuentran estos edificios en abandono que una vez formaron las haciendas de beneficio de minas de concesión. Y el tiro del compromiso. Durante el recorrido, el guía te contará un poco de la historia del lugar. Pero lo mejor de todo, que ahí tendrás una bella vista de Real de 14. ¡Hija! También podrás ir a conocer un poco de las minas que hay en el lugar. ¿O qué dices, mi aventurera Vane? Bueno, pues aquí en el tour nos van a meter una mina chiquititita. Vamos a ver, vamos a explorar. Y ahorita que nos salga algo. Uy, una víbora. Una víbora. Deja que les salga una víbora. Que se les aparezca un fantasma chucarrero. ¡Ay, nanita! Ya hasta me dio miedo. ¡Oh, my God! Y ya de regreso al pueblo de Real de 14, pues nuestros aventureros ya iban como dice la canción. Ahora que llegado el caminito, a que michu, ¡hija! Arre que llegando al caminito, aquí michu, arre que llegando al caminito, aquí michu. Ya al siguiente día, pues nuestros chilpayates se fueron a desayunar, ya que de poco rato realizarían uno de los principales atractivos que hay en ese pueblito mágico. Es el recorrido en sus famosas Willys, y es que visitar Real de 14 y no realizar un paseo en Willy es como no haberlo visitado. Aventureros, pues ahora estamos en un recorrido sobre las famosísimas Willys de aquí de Real de 14, donde iremos a conocer unas minas, la estación del ferrocarril y conoceremos el peyote. Así
Los Willys son vagonetas estadounidenses creadas para el uso del ejército en tiempos de guerra, que llegaron a México en los años 50, primeramente para ser utilizados por Pemex, y ya con el tiempo se empezó a usar para transportar a los peregrinos de Estación 14 a Real de 14. El costo aproximado por persona es de 350 pesos y hay recorridos desde muy temprano hasta aproximadamente las 16 horas. Con una duración de 3 a 4 horas. Para encontrarlo solo debes caminar hacia la plaza principal. La primera parada es en el socavón de la Purísima, una antigua construcción que deja huella de la magnificencia de su historia, con su horno, bodega, capilla y peculiar torre decorada con presuntas grecas prehispánicas. La segunda parada es la estación de Walney, cuyo nombre se deriva del apellido del ingeniero quien tuvo la encomienda de dirigir la instalación de las vías férreas, así como la construcción del ferrocarril. Y pues el Víctor pues ya quería irse en el tren. Con ese Víctor, de veras, el Víctor ya anda queriendo ir mojado ahí. Con el Vitillo. La última parada es el desierto o zona protegida de Wirikuta, donde podrás observar el famoso peyote y también te enseñarán de las plantas medicinales que hay en el lugar y que utilizan los huicholes para sus ceremonias ancestrales. ¡Hija! Una de las recomendaciones es ir lo más temprano para que aproveches el día y no te caiga la noche en el camino. No olvides llevar agua y vestir cómodo. Y pues ya más tarde pues nuestros aventureros se fueron a conocer un poco más del pueblo de Real de 14. Y pues ahí andaban arriba y abajo y bailando y más baile y perreando y ay, de veras, nomás haciendo sus cosas, doña Vani. Es para calentarnos. Y pues esta es la experiencia que tuvieron estos muchachos en este pueblito mágico. Si te gustó el video, danos un like, suscríbete si todavía no lo haces y comparte con tus amigos y familia. O sea, pasa la voz. Yo soy el tío George Travel y como dijo Porky, este es todo, amigas. Nos vemos en la próxima, mis aventureros.